Vamos a ir ahora a otro tema. Como les anuncié, está con nosotros el representante de Cedro, el doctor Milton Rojas. Él es psicólogo de Cedro y vamos a hablar sobre la utilización de niños en el narcotráfico. Doctor, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, señor Lucar? ¿Cómo está? Esto comienza con el tema del BRAE. Bueno, sí, tal vez... Si digamos la señal de alerta, ¿no? Claro, si me permites contextualizar, se trata de una investigación cualitativa que ha presentado ayer la institución Cedro, que... considerando que es un fenómeno que tiene muchas aristas, la investigación, por ejemplo, en aquellos jóvenes, ¿no?, o adolescentes que son captados por grupos que están involucrados con el tráfico internacional o nacional, es un tema muy poco conocido y justamente eso motivó a la institución a llevar a cabo una investigación con jóvenes que están purgando condena ya en el penal de Ayacucho, por ejemplo, donde se trabajó a profundidad en cuanto a entrevistas para examinar y evaluar los factores del por qué, por ejemplo, estos jóvenes se animaron a involucrarse en el tráfico de traer drogas, por ejemplo, a ciudades urbanas como Lima, ¿no? Ese es un primer punto. Lo otro es que se ha confirmado señor Lucar, que hay factores muy importantes que inducen a determinados grupos de jóvenes a involucrarse en este tráfico. Por ejemplo, el tema de la pobreza, el grado de instrucción muy bajo, la falta de oportunidades para estos jóvenes en esas zonas deprimidas, digamos que están deprimidos económicamente hablando. Y no cabe duda también el tema o el rol de la familia y el mismo hecho de convivir en un escenario tan conflictivo, tan particular como es, por ejemplo, el BRAE en Ayacucho y otras zonas cocaleras, hace que muchísimos jóvenes estén realmente en riesgo no solamente de consumo, sino de involucrarse en el tráfico, el menudeo, de traer drogas a ciudades urbanas de la costa, por ejemplo. Yo le voy a contar una anécdota totalmente personal. Cuando yo estuve cubriendo la guerra del CENEPA, me quedé sorprendido de la cantidad de jóvenes voluntarios que aparecían en la zona de conflicto a ofrecerse como para participar y para morir por su país. Yo decía, qué increíble, estos chicos no le damos trabajo, no le damos oportunidad, no le damos educación, no le damos una vida digna y están dispuestos a venir acá a morir por su país. Qué bueno que eso sea lo que ocurra y no que vayan por el mal camino. Así es, y después de todos los años que han transcurrido, uno de los problemas más serios es que estos jóvenes, muchos de estos jóvenes, se ven tentados a meterse en el sicariato, en las pandillas, en el transporte de drogas. En el transporte de drogas, que llevan drogas en mochila, es una especie de transporte, digamos, hormiga de la droga. Entre comillas, los denominados mochileros, ¿no?, que se exponen a un sinnúmero de riesgos, incluyendo la muerte, porque de hecho ellos tienen que caminar, aunque a veces también utilizan ómnibus y carros, etcétera, etcétera, pero tienen que caminar por estos pasajes andinos que de hecho muchas veces algunos de ellos han sido ajusticiados seguramente, ¿no? De tal modo que este es un tema, el tema de los mochileros, de estos jóvenes. Esto es un tema que requiere de análisis y, de hecho, seguir alentando a que el gobierno, por ejemplo, les dé opciones alternativas de trabajo digno, ¿no? Porque en estas zonas lo más probable es que no han tenido, muchos de ellos, esas alternativas pues de crecimiento, ¿no? El problema es social, finalmente, es social. Cuando hablamos de la falta de oportunidades, cuando hablamos de la crisis del sistema educativo, estas son las consecuencias, por supuesto. Es decir, no es solamente un problema de falta de calidad de la educación en que no tenemos el personal debidamente calificado. Me contaban una anécdota el otro día, necesitaban soldadores para el proyecto de Melchorita, que tiene que ver también con el gas. No había soldadores, han tenido que importarlos creo que de Indonesia, porque no había soldadores. No estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de soldadores, ¿no? Es decir, de técnicos altamente calificados, pero eso es un lado. El otro lado es que al carecer de un acceso a la educación, los chicos se desesperan y buscan salidas, digamos, fáciles. Entre comillas, para resolver para su situación económica, tener algo de recursos, para poder comprarse las zapatillas, ponerse, ¿no?, la ropa. Ahora, ¿no? Un tema, señor Lucar, que también se encuentra en esta investigación, es que a diferencia de los dealers que operan, por ejemplo, en ciudades grandes como Lima, estos chicos, si bien estos jóvenes se involucran en traer drogas,
la mayor parte de ellos, fíjate, no están involucrados con el abuso ni la dependencia a drogas. Eso es interesante. Es decir, no son consumidores. No son consumidores. A diferencia, insisto, de los otros estudios cualitativos que ha hecho Cedro, por ejemplo, en ciudades como Lima, donde sí se ha confirmado, es claro de que la mayor parte de la gente que vende pasta básica o clorhidrato crack también son adictos a la vez, ¿no? Ese es un punto importante que pero por lo menos en el caso de estos mochileros no es así. Aparentemente no son adictos. Ahora, porque ¿no? hay muchos chicos menores de edad involucrados también en la distribución de drogas. Claro que sí. En la microcomercialización, como le dicen. En ciudades como Lima, por ejemplo, no es un secreto que los traficantes, los microcomercializadores también usan inclusive a mujeres, a niños, ¿no? Buscando vender este tipo de sustancias, ¿no? Aunque acá, evidentemente, señor Lucar, en ciudades grandes como Lima, Arequipa, Chiclayo, también ya se matiza con la venta por internet o telefonía móvil, ¿no? Que de alguna forma pues protege, ¿no? El anonimato, lamentablemente, de muchas de esas personas. Lo que yo no entiendo es por qué no le damos importancia. El otro día leía una información y había una discusión sobre si el Perú era o no el primer productor y exportador, ya no solo productor, exportador de cocaína del mundo. Y hay gente que dice que ya lo somos, que el Perú es el primer exportador de cocaína del mundo. Es decir, no estamos solamente produciendo hoja de coca, ni solamente produciendo la materia prima para el clorhidrato, que sería la pasta básica o la pasta lavada, sino que ya estamos produciendo, digamos, el producto final, valga la redundancia, que es el clorhidrato. Y eso supone que en el Perú están operando bandas internacionales, que en el Perú se están moviendo millones de dólares que tienen como origen el narcotráfico, y que estamos en un punto realmente crítico. ¿Por qué no hablamos de eso? O sí, no hablamos lo suficiente de eso, ¿no? Sí, lo que tú dices es una realidad innegable. El Perú, lamentablemente, y creo que hay organismos internacionales que ya se han manifestado frente a esto, lamentablemente es uno de los principales, si no el principal productor de cocaína en el mundo. Hay que decir, señor Nicolás, que antes en el Perú no se procesaba clorhidrato de cocaína, hoy sí. Porque antes, probablemente hace 2 décadas atrás, el clorhidrato, listo para su procesación, generalmente se mandaba pues a Colombia. Hoy no. Claro, ¿no? Venían las avionetas, las avionetas traían dólares, se llevaban la droga y la producción se hacía del otro lado de la frontera en Colombia. Hoy eso ha cambiado, ¿no? Como también ha cambiado, señor Lucar, el tema del consumo en esas zonas, justamente, porque hace tiempo, viendo, por ejemplo, los estudios de Cedro, de Vida, las tasas de consumo en zonas cocaleras de consumo eran relativamente bajas o no tan significativas. Menores. Hoy eso se ha cambiado, ¿no? Entonces pareciera pues que efectivamente hay mucha oferta, mucha disponibilidad. No, por supuesto, porque debe haber una cantidad de droga disponible a muy bajo costo, es decir, una cocaína que te puede costar el gramo $10 o tal vez menos. En los puntos de producción te cuestan en Estados Unidos $150. Claro, había un proceso de abaratamiento, señor Lucar, en cuanto a drogas cocaínicas, ¿no? Lo que usted dice es cierto. Hace posiblemente 20 años, un gramo de cocaína en Lima podía llegar a costar hasta $20 o más, inclusive. ¿Y ahora cuánto cuesta? Hoy, por la información de los mismos pacientes, muchas veces oscila más o menos entre 10, 15, 20 soles, dependiendo cómo la obtiene y el grado de adulteración, ¿no? Así es. Entonces hay un proceso de abaratamiento. Como dicen, ¿cuán pateada está? Porque le llaman patear a eso de meterle otra sustancia, ¿no? Y el tema también es en la pasta básica, que es muchísimo más barata, inclusive, porque los precios ya no pueden descender más, ¿no? Un gramo, un quete de pasta te puede costar un solo 50 centavos, ¿no? Entonces, eso se ha convertido en un potente... Yo me hago la pregunta, aparte de esto, no solamente cuánto ha crecido el consumo, sino cuánta gente en este momento en el Perú, directa o indirectamente, está dependiendo del negocio del narcotráfico. Y otra pregunta más, ¿cuánto dinero del que se está moviendo en la economía viene del narcotráfico? Y yo estoy seguro que las respuestas son para asustarse, pero vamos a regresar tras la pausa y vamos a abrir los teléfonos para escuchar la opinión del público. Regresamos. Con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos con el doctor Milton Rojas, representante de Cedro, que acaba de publicar una investigación dramática sobre la utilización de niños para el transporte de droga, que es la punta del iceberg, de alguna manera, la señal de alerta sobre lo que está pasando en general con la juventud, pero en particular con el tema del narcotráfico, es decir, la utilización de niños para el negocio del narcotráfico, así como está ocurriendo para la delincuencia organizada, que utilizan también a niños y menores de edad, no solo de campanas, sino incluso de sicarios para la comisión de delitos. Y también
en este caso para la venta de droga y la microcomercialización. Y esto en un contexto en el cual tenemos un problema muy grave del que no hablamos, que es como me comentaba durante los comerciales el doctor Rojas, la narcotización de la economía peruana, la cantidad gigantesca de dinero que se estaba metiendo en la economía proveniente del narcotráfico y la cantidad de gente que está viviendo del narcotráfico en el Perú. Y que es algo, insisto, de lo que no hablamos. Pero ahora estamos hablando y deberíamos no dejar de hablar de este tema constantemente. Tenemos llamadas en la línea. Adelante, por favor. Aló, Nicolás, ¿cómo estás? Te saluda el general Barrantes, qué gusto escucharte. Adelante, general. Mira, este es un tema que en realidad yo quiero agregar algo a lo que he dicho por el señor que está en tu cabina. El doctor Milton Rojas, sí. El doctor Milton Rojas, mire, esto viene del año 80, pero no necesariamente en lo que es la distribución y la venta. También viene en el recojo, el auge coca, en la elaboración de la pasta básica. Sí, no sé qué pasó, se desconectó, parece, la llamada. Hay un problema, ¿es mi impresión o la calidad de las conexiones telefónicas ha bajado? ¿No? Uno empieza a hablar por celular y ¡pah!, se le va la llamada, tiene que marcar 3 veces para comunicarse. ¿No? Vamos a llamar hay una asociación, ¿no?, que reúne a los operadores de la telefonía móvil. Vamos a llamarlo para que nos hable un poco de la calidad del servicio de la comunicación, que ahorita nos está perjudicando, ¿no? Algo importante. ¿Está el general de regreso? No, pero tenemos otra llamada en la línea. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Un gusto escucharlo. Rolando Rojas, acá en el habla. Adelante. Felicitarlo a tu invitado. Nicolás, ¿y qué nos puedes decir sobre la infiltración en los partidos políticos? Ahí está Nancy Obregón, que les han encontrado a toda su familia con pozas de maceración, armamentos, insumos químicos. Incluso ha pertenecido a una comisión durante 5 años, durante el gobierno de Alan García, perteneció a una comisión de drogas. Incluso ha tenido información privilegiada, ¿no? Aparte de ello, hasta Elsa Malpartida, está Walter Hacha Romaní, y muchos, es un narcoestado. ¿Qué nos podría decir de eso, invitado? Muchas gracias. No, gracias. Bueno, en un escenario tan complejo, el tema del tráfico de drogas, creo que es innegable que está llegando a tener un cierto grado de penetración, ¿no? O tal vez bastante penetración. Más de la que suponemos, ¿no? Es muy probable. ¿Cuánto dinero de narcotráfico, por ejemplo, ha entrado en la campaña electoral anterior? ¿No? ¿Cuántos congresistas, cuántos alcaldes, cuántos presidentes regionales han recibido dinero que en realidad ha venido del negocio del narcotráfico, y con lo cual de alguna manera están comprando tolerancia y están comprando información y están comprando vínculos que en determinado momento les pueden ser muy útiles, ¿no? Pero tenemos más llamadas en la línea. Adelante, escuchamos. ¿Cómo está, señor Lucar? Buenas tardes. Adelante. Montoya del Ágora Popular de la Plaza San Martín le llama. Adelante. También. La movilización de hoy día han sido 10 cuadras nomás, muy poco ha sido, porque el calor quema demasiado. Bueno, ¿usted tiene una laptop ahí a su costado? ¿Una lata? Una laptop, una computadora. Sí, acá en la radio. Póngale en el Google, póngale ahí, Ayacucho, 19 policías hacen el cambiazo. Ahí va a salir el nombre de los 19 policías que han cambiado del depósito de las drogas, de la Dirandro, 45 kilos de clorhidrato de cocaína por 45 kilos de sal, y lo han vendido en los Estados Unidos a $54,000 cada kilo. Es decir, antes estaba $120,000 el kilo, ahora ha bajado a $54,000 el kilo, por cuanto ya no hay control. La droga ha alcanzado estatus de mercadería libre desde el momento en que lo atraparon al terrorista Artemio. Ya no hay quien controle, ya no hay quien cobre cupo, y los policías son los que están comercializando la droga. Ahí está el nombre de los 19 policías, son generales, coroneles, técnicos, suboficiales. Acá lo tengo. Oscar Guillermo Canepa se llama un coronel que está siendo investigado. Firme sí, pues yo he hecho una investigación, lo he dado, esta es la tercera vez que lo doy por Radio Exitosa. Lo que pasa que no me hacen caso. Yo les dije a los 3 meses, y lo vuelvo a repetir reiteradamente,
Nadine Heredia con las transnacionales y con Valdés dieron golpe de Estado encubierto. Ahora, si el Congreso de la República le da voto de confianza a este Ejecutivo, lo va a legalizar a la Nadine Heredia, o sea, a la presidenta usurpadora, y su suegro ha dicho que está loquita por el poder. Entonces, ¿en qué quedamos, señor? Termino diciéndole lo siguiente: hay un comunicado firmado por Alan García Pérez, Nano Flores, comunicó, ¿cómo se llama este señor? Comunicores, sí. Castañeda Rocio, qué buena. Sí, y dice, han matado 14 han matado en Venezuela, y no dicen que 9 de ellos son chavistas, 9 de los 14 son chavistas. Entonces, ¿quién está matando a quién? Y tampoco firmaron comunicado. El día de ayer han herido de muerte a 5 ciudadanos cusqueños y han atrapado en la Comisaría de Seguridad del Estado a 7. ¿Por qué no sacan comunicado también? En el primer gobierno de García mató en media hora 452 presos, y Castañeda Locio, cuando estaba de alcalde, mató a 3 vendedores ambulantes. El señor que se falleció, alcalde de Lima, y que su hermano ha firmado el comunicado, el señor que era alcalde de Miraflores, mató un ambulante en el puente Benavides y torturó a un cieguito y le quitó su mercadería. ¿Por qué no dicen eso? Sí, tenemos que ir terminando ya. Muchas gracias por su llamada. De Aura, ¿cómo se llama? Ágora Populares, Ágora Popular, que se reúnen en la Plaza San Martín hace años, ¿no? Y son están todo el tiempo ahí discutiendo, es un hervidero, ¿no?, ideológico. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor Nicolás. Sí, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes. Quisiera recalcar uno de lo que usted dijo antes que vaya al comercial siguiente. No se sabe cuánto dinero se mueve aquí en el mercado peruano producto del narcotráfico. Eso no se sabe. No se sabe, lamentablemente no se sabe. Lo que se sabe es que se hace una proyección de cuánto es lo que se está exportando de clorhidrato de cocaína, pero en fin, no, adelante, por favor. Sí, por favor. Para concluir, si bien sabemos que nuestra economía ha crecido, yo me pregunto, ¿crecido en qué sentido? ¿Las empresas grandes son beneficiosas? ¿O será que el narcotráfico aporta a la economía hoy en día? No se sabe. Y usted lo dijo muy claro. Y yo precisamente quisiera saber si esa cifra hoy en día, por qué las empresas grandes del Perú no lo dicen. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Acá hay dos cosas, ¿no?, de las dos llamadas. Uno, los niveles de corrupción a que lleva el narcotráfico. Los policías que han terminado vendiendo droga. Yo de alguna manera he tenido acceso a información. Incluso ayer llamaba una persona y decía que ocurren casos como este. La policía descubre a un delincuente cometiendo un delito, o digamos como parte de una organización que comete delito, y en vez de capturarlos, los chantajea, se asocia con ellos, o en este caso incautan droga y terminan ellos vendiéndolo. Ellos se convierten, es decir, los que deberían luchar contra el narcotráfico se convierten a sí mismos en narcotraficantes, y eso es tremendo, ¿no? Claro que sí. De hecho, que también hay que decir esto, señor Lucar, de que no es generalizable. Hay también sectores de la policía, el ejército, que están dando una batalla bastante importante contra este fenómeno tan complejo, pero sí es cierto que aún todavía pues hay grupos de gente pues que lamentablemente ha sido corregida pues por el tema del narcotráfico, ¿no? No hay manera de saber cuánto dinero se mueve en la economía peruana producto del narcotráfico. En este momento, por lo menos, hasta donde yo he tenido acceso a través de fuentes de economía, es incalculable. Es decir, no se puede prever, no se puede estimar. Pero estamos hablando de que 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Es probable, ¿no? Qué cosa impresionante. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, le hablo de la provincia de Islay. Adelante, caballero. Señor Lucas, si digamos que un avión que le está llamando a usted, la llamada anterior le dice que le dicen a policías, ¿por qué no le va a pedir? ¿Por qué no dicen por qué no lo toma? Sí, perdón, no lo escuchamos, yo no sé si se puede acercar un poquito, no lo escuchamos claramente.
el oyente anterior le ha dicho de 19 policías que los están investigando, ¿no? ¿Por qué no debaten ahí? Sobre este tema, dice. Sí. Sí, de eso estamos justamente hablando, cómo es posible que esto ocurra. Porque hay policías detenidos, hay un coronel por lo menos implicado, un comandante de Palmapampa, 16 suboficiales. Es decir, al final quienes tenían que encargarse de perseguir al narcotráfico se han convertido ellos mismos en narcotraficantes. Por lo menos han encontrado que cambiaron 45 kilos de droga que habían capturado, cambiaron la droga por sal y se quedaron con la droga y la mandaron hasta Estados Unidos. Ya, otra cosa, señor Lucas, han cambiado a todos los oficiales. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con los teléfonos? Estamos... De verdad, hay que llamar. Ahorita voy a acordarme cómo se llama la asociación esta que reúne a los operadores de telefonía celular para hablar sobre el problema este que tenemos. No sé qué es lo que falta. Sí, adelante, por favor, escuchamos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo de Huánuco. Adelante, por favor. Para poner mi voz de protesta sobre la elección de la señora Omonte en el Parlamento, ya que dicen que van a ganar 30.000 soles respecto a las calificaciones profesionales que tienen o al currículo que les precede, ¿no? Estuve investigando y la congresista Omonte no tiene título profesional. Entonces ahí va la situación de Humala, ¿no? Que engañan con patrañas al pueblo, que nos dicen que la calificación es pertinente, por tanto deben ganar tanto. ¿Dónde está la calificación de esa congresista, no? Está ubicando, tiene 2 ciclos de estudios en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, y por lo tanto creo yo que es una situación... Claro, lo que usted dice es que con esa calificación se presenta en el mercado laboral privado y no tendría la posibilidad de ganar los 30.000 soles que se le está pagando como ministra. Y ahorita no estoy en contra para nada en contra de las amas de casa ni nada por el estilo. Sin embargo, para ostentar un cargo de ese tipo, creo que lo mínimo que debería hacer es profesional, ¿no? Y demostrar, como dice, la meritocracia. ¿Dónde está esa meritocracia? Si tenemos a una ministra de Estado sin título profesional. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, ¿para qué estudian si pueden ser ministros sin tener título? Claro. Entonces yo creo que es hora de que el pueblo también dé su voz de protesta y, bueno, tirarse abajo, como se dice, ¿no? Es la ignominia que nos propugnan de que la meritocracia está en pie en el Estado, lo cual no es cierto. Lo que más abominable es que, nos menoscaban y subestiman la capacidad de entendimiento del pueblo peruano. Muchísimas gracias. Muchas gracias por llamar. Sí, pues yo creo que en este caso lo de la congresista, ahora ministra Omonte, está ahí por razones políticas. Ha sido un gesto de parte del gobierno de Gana Perú con Perú Posible, porque ella ha dicho que esto fue consultado con el propio expresidente Alejandro Toledo y que el trato que hicieron finalmente es que ella entraba, entre comillas, a título personal y pedía licencia al partido, pero es simbólico, es una señal política, ¿no? Y eso es lo que ha primado en este caso. Pero nos hemos ido un poco de nuestro tema. ¿Qué hacer para enfrentar esta situación? A ver, en el tema de los jóvenes que están siendo captados lamentablemente en estas regiones para el tráfico, al menudeo de drogas cocaínicas, creo que es importante intensificar, señor Lucar, los espacios de trabajo digno, legal, acercarlos más a lo lícito. Por ejemplo, los gobiernos regionales, que muchos de ellos ahora tienen recursos, debieran invertir en salud mental, por ejemplo, en educación, zonas que lamentablemente nos parece que todavía no han llegado a tener alternativas suficientes para desalentar justamente estas actitudes de muchos chicos que se ven muy motivados cuando ven un poco de dólares, acompañado evidentemente de esto de un problema pues de pobreza, ¿no? Extrema, muchos de ellos seguramente, ¿no? Entonces
Entonces creo que hay una tarea pendiente ahí de seguir intensificando, abrir más el escenario de alternativas lícitas, de trabajo digno para estos jóvenes. De lo contrario, esto va a continuar. Y se va a poner peor. Tenemos que ir a un reporte de Mari Carmen García, que está en la DIROVE, la Dirección contra el Robo de Vehículos. Adelante, por favor. Exitosa. Insisto en lo que dije el otro día sobre López Meneses. Yo no me creo esa historia de que había ese nivel de resguardo. Nadie sabe quién lo ordenó, nadie sabe quién iba. No me la creo, pues no se la cree nadie. Lo que pasa es que hay gente que tiene la información y no tiene los pantalones. Porque eso es lo que falta en casos como este. Pantalones. Un oficial de la Policía Nacional que nos cuente qué estaba pasando ahí. Uno. ¿No hay? Porque no me digan que no sabían. Por supuesto que hay gente que lo sabe. Así como cuando se habla de la corrupción en la policía, todo el mundo sabe quién es quién dentro de la policía. No es un secreto. Quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El problema es que muchos buenos se equivocan y cubren pues a los malos, ¿no? Pero estamos ahora en otro asunto, que es el de, y para ir terminando con este tema, es grave esto de la utilización de niños como mochileros, que en las mochilas trasladan droga desde el BRAE y desde otros lugares para meterlas en el mercado y terminan siendo parte de organizaciones de narcotraficantes y son hasta niños. Bueno, en algunos casos sí, efectivamente. Ahora, Nicolás, creo que es importante incidir en el tema de que la desocupación, el inadecuado uso del tiempo libre de los jóvenes, probablemente de estas zonas también, esto se ha convertido en un poderoso factor de riesgo para el involucramiento en estos temas. En ese sentido, hay que llamar una vez más al sector oficial, pero también al sector privado, a los padres de familia, a los gobiernos regionales y locales, para que hagan sinergia y puedan generar espacios productivos, porque de hecho si no se generan esos espacios, pero no basta. De hecho, lo que está claro es que no basta con la represión, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a detener a estos chicos? ¿Los van a meter presos? No tiene sentido. Con eso estamos parchando, tenemos una infección generalizada y estamos usando así calmantes. Y el tema para el dolor de cabeza. El tema de salud mental, también aprovecho esto, Nicolás, para decir de que falta inversión en salud mental en adolescentes, y esto es a nivel nacional. Los temas de depresión, ideación suicida, comportamiento psicopático, abuso de sustancias, son escenarios poco trabajados. Entonces, los gobiernos regionales hoy, así como se preocupan en invertir en construcción, lo cual es correcto, también debieran de comenzar a invertir en salud mental. Es un terreno, es un campo prácticamente abandonado, y de alguna forma es reflejo también todos estos temas, porque así por así un chico tampoco no toma la decisión de involucrarse en estos temas. Nicolás, detrás de todo esto hay un perfil de personalidad, a veces con patología, aunque no necesariamente, y un trasfondo de familia también, ¿no? Bueno, tenemos que arreglar las cosas por todos lados, ¿no? Y todos tenemos algo que hacer, en las casas, en los colegios, desde el gobierno, desde los gobiernos regionales, desde los municipios, pero es verdad. Si hay chicos que están metidos y han sido arrastrados a estas organizaciones, insisto, no es solo de narcotraficantes que los usan como especie de burrier locales, ¿no? En la mochila llevan droga y ponen en riesgo su vida y se exponen, ¿no?, de una manera perniciosa. Pero también está ocurriendo lo mismo en las bandas de delincuentes organizados. Usan a los chicos de campanas, usan a los chicos de informantes, usan a los chicos de sicarios, porque aprovechan el hecho de que son menores de edad, entonces no pueden ser debidamente penalizados. Y esto es una señal de algo grave que está pasando con nuestros jóvenes. Y la solución, por lo tanto, no es solo perseguirlos a los que perdieron el camino, sino de preocuparse por qué es lo que ha creado esta situación donde algo así puede ocurrir. Sí. Quizá solamente para terminar, Nicolás, es informar de que Cedro desde hace ya varios años efectivamente está trabajando en emprendimientos laborales, por ejemplo en estas zonas, en el Braem, Tingo María, Tocache y algunas otras zonas que están lamentablemente involucradas con el tema cocalero, pero de hecho los esfuerzos de una institución privada como de Cedro debieran estar, ojalá, debieran ser fortalecidas mucho más, ahora más que nunca, con las acciones de los gobiernos regionales, ¿no? Para poder, digamos, garantizar la sostenibilidad y el éxito de estos esfuerzos que se está haciendo, ¿no? Tal vez ahí, un poco para terminar,
Se ha estado hablando del valor que tendría, aunque es un tema polémico, lo del servicio militar obligatorio, pero para todos, y que no excluya a la gente que estudie, que la gente que estudia vaya a estudiar y duerma en el cuartel y hay una manera de integrarse, pero además de aprender cosas, de aprender valores y de relacionarse con lo que es el Perú y las diferentes caras que el país tiene. Pero junto con eso hay que ofrecerle a los chicos educación, hay que ofrecerle a los chicos oportunidades de trabajo. El otro día se quejaban unos muchachos de San Marcos que vinieron de que eso de la remuneración mínima vital para los jóvenes es una broma, porque a los jóvenes no les pagan pues la remuneración mínima vital y no tienen, y les hacen contratos por semanas y a veces por un mes, no tienen seguro y no tienen ningún tipo de beneficio de ninguna naturaleza, son trabajadores de segunda categoría por el delito de ser jóvenes y tenemos que ser conscientes de que todo eso crea una situación en la que es posible que terminen estos chicos arrastrados a las organizaciones de delincuentes. Muchas gracias al doctor Milton Rojas por estar con nosotros y por lo que están haciendo. La información también es sumamente valiosa para hacer cosas.